Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan en este miércoles 7 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Dan a conocer la identidad del hombre pakistaní que presuntamente estaba planeando asesinar al expresidente Trump y que tenía vínculos con el gobierno de Irán. Además, repasaremos el fallido récord del compañero de fórmula de Kamala Harris, Tim Walz, en materia de seguridad. Y el dictador Maduro quiere censurar las redes sociales para seguir su represión contra los venezolanos. Un experto en tecnología nos dice cómo pueden protegerse de este intento de censura. Voz News comienza ahora. Iniciamos con esta noticia y es que el Departamento de Justicia, DOJ por sus siglas en inglés, dio a conocer que un ciudadano pakistaní con vínculos con Irán intentó contratar a sicarios para posiblemente asesinar al expresidente Donald Trump. El DOJ explicó que Asif Merchant, de 46 años, se encuentra ya bajo custodia federal en Nueva York y enfrenta cargos por una supuesta conspiración para llevar a cabo asesinatos políticos en territorio estadounidense. Merchant llegó a los Estados Unidos desde Pakistán en abril de 2024 tras haber pasado tiempo en Irán. Este sujeto contactó a una persona que creía podía ayudarle con sus planes de asesinato. Sin embargo, esa persona alertó a las autoridades y se convirtió en una fuente confidencial. Y desafortunadamente el riesgo de este tipo de amenazas se han agudizado con la crisis migratoria. El país de la ley y el orden se han visto perjudicado por el tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, todo en un mismo lugar. Incluso pandillas o miembros de grupos terroristas han sido identificados cruzando la frontera sur de manera irregular. Para hablar sobre este importante tema, tenemos con nosotros a un experto en seguridad que es el coronel retirado Eric Rojo. Bienvenido a Voz News, Eric. Hola, buenas tardes. Gusto estar con ustedes de nuevo. Eric, quisiéramos empezar por preguntarle, ¿cómo se traduce que en Estados Unidos estén ingresando este tipo de personas y de delincuentes y terroristas previo a las elecciones? ¿Cree que esta administración aún puede hacer algo al respecto antes de las elecciones o ya es muy tarde? Sí y no. Si quieren, pueden hacer algo porque pueden poner más control en la frontera. Creo que nos recordamos de alguien que cruzó hace como 1 o 2 meses y dijo, aquí no hay seguridad, ¿cómo es posible que haya podido yo cruzar así? Y si una persona que aparentemente honesta dice eso, sabemos que hay chinos, hay rusos, hay personas de todas nacionalidades criminales. La frontera la controlan los carteles de droga, no la Policía de México y mucho menos el Border Patrol porque tienen las manos atadas. Entonces, si el gobierno tiene la voluntad de hacerlo, se puede hacer, pero hasta ahorita no lo han demostrado y el problema es que sí tenemos grupos criminales y grupos terroristas y afortunadamente el FBI pescó a esta persona cuando contactó a alguien que era del FBI y no otro criminal. Así es como lo descubrieron efectivamente y lograron arrestarlo antes de que llegara a cometer cualquiera de estos asesinatos o atentados. Ahora, ¿no se supone que Estados Unidos cuenta con un sistema de reconocimiento facial en los puntos fronterizos? ¿Esto es real o es un mito? Porque muchas veces lo hemos escuchado, que ya tienen esta tecnología, que la utilizan para prevenir el ingreso precisamente de terroristas. ¿Se tiene o no se tiene esa tecnología y se está utilizando o no? Sí se tiene en los puntos de cruce legal, pero vamos a decir que la imagen que estamos viendo, que los que están cruzando ilegalmente, si no están detenidos con el catch and release, si no les toman fotografías, si no los analizan, pues realmente volvemos al tema de siempre, no sabemos quién está entrando a nuestro hogar y no todos son detenidos y capturados en su imagen. Así es que tenemos que considerar que un cierto porcentaje, especialmente los que son apoyados por los carteles que tienen intenciones criminales, no se van a entregar a la patrulla fronteriza. Coronel, bajo esta administración han entrado millones de personas de manera sin que sean rastreadas, de manera irregular, y dentro de ellos bastantes personas en las listas de terrorismo.
¿Qué se puede hacer en este punto? Hablamos de millones de personas. Imagínese los terroristas que no han sido rastreados. ¿Qué tanto o qué tan real es ese riesgo de que hayan ingresado terroristas que ya estén en territorio estadounidense o personas que representan verdaderamente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos? ¿Qué tan latente es esa posibilidad? ¿Y qué podría hacer una nueva administración? Por ejemplo, en este caso, si ganase la administración de Donald Trump en noviembre, para tratar de ubicar a estas personas y sacarlas del país antes de que vivamos algún atentado. El problema es real. Y vamos a decir que el 98%, estoy siendo muy generoso, de los que han cruzado la frontera son realmente refugiados económicos, gente que está buscando el sueño americano en países donde no los hemos apoyado para que tengan una buena economía. Si cambiamos de gobierno, por lo menos se puede enfocar a aquellos que están semi-identificados para empezar a recorrerlos y apoyar a las fuerzas de policía, tanto estatales, municipales y federales, a identificar a los que no tienen ningún rastro y empezarlos a sacar del país por aviones llenos. Así es. ¿Usted cree entonces que sí es algo que se pueda realizar, que va a costar mucho trabajo, pero es realizable? Es realizable, creo que el presidente Eisenhower lo hizo anteriormente, se puede hacer de nuevo. Y la tristeza de todo es, somos un país de inmigrantes, necesitamos gente y sangre nueva en el país, pero en orden. Digo, hay una forma de hacerlo ordenadamente donde seguro que hay mucho talento. Y que deberían de estar viniendo al país de manera legal, ¿no? Tener una vía legal para poder venir y aportar esos talentos a nuestra nación. Coronel Eric Rojo, queremos agradecerle muchísimo el haber estado de nueva cuenta con nosotros. Un gusto. Hasta la próxima. Buen día a todos. Gracias, igualmente. Y el Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestó a un explorador de tráfico de personas que llevaba un reloj de seguimiento de ICE durante una detención de tráfico en El Paso, Texas. El explorador fue identificado como Michael Díaz Guerra, de 24 años de edad, ciudadano de Venezuela. Díaz Guerra es un miembro confirmado de la pandilla Tren de Aragua y había sido arrestado solo unos días antes por otro intento de tráfico de personas y recientemente fue liberado por ICE. Díaz Guerra estaba sirviendo como guía del otro conductor involucrado, identificado como Gildardo Pérez III, de 17 años. Dentro de su vehículo, DPS encontró a 3 inmigrantes ilegales ocultos en el asiento trasero. Díaz y Pérez fueron encarcelados por tráfico de personas. Y en su primera aparición en público como compañero de fórmula de Kamala Harris, Tim Walz aprovechó los micrófonos para acusar al expresidente Donald Trump de generar caos. Sin embargo, el récord de Walz en Minnesota no lo deja muy bien parado en materia de delincuencia. Vamos con mi compañera Vanessa Vallejo, quien nos dice más sobre ello. Vanessa. Kamala Harris ha presentado a su fórmula vicepresidencial oficialmente ante los ojos de todos los americanos en un rally que se llevó a cabo ayer en Pensilvania. Tanto Harris como el gobernador Tim Walz hablaron de que quieren ayudar a la clase trabajadora y enfatizaron en que, según ellos, defienden la libertad de todas las personas para tomar sus propias decisiones. El gobernador Walz, por su parte, en su discurso se tomó buena parte de ese discurso para hablar acerca de Donald Trump y aseguró que el expresidente trajo a este país división y caos. Bueno, los resultados de los 4 años de gobierno del presidente Trump lo conocen todos los americanos. Sin embargo, hay que decir que al gobernador Walz hay muchos americanos que ni siquiera lo conocen, eso según las encuestas. Entonces, ya que el gobernador Walz decidió acusar a Donald Trump de haber traído caos a este país, veamos un poco el récord del gobernador Walz en Minnesota respecto al crimen. Y es que bajo su gobierno los homicidios han aumentado 50%, 8% han aumentado los delitos de agresiones, 9.5% los robos y 163% los robos de vehículos. Y hay que decir que aunque desde ya el mainstream media está presentando al gobernador Walz como un hombre afable y de familia y alejado de la figura de la extrema izquierda, pues es muy fácil revisar el récord en materia de política del gobernador Walz.
Recordemos algunas de los proyectos de ley e iniciativas que ha impulsado y que ha apoyado el gobernador Walz en Minnesota. Desde el 2018 ya respaldó fuertemente convertir a Minnesota en un estado santuario para los migrantes. En el 2020, él cobra cierta relevancia en el sentido negativo de la palabra a nivel nacional, cuando durante días se negó a activar la Guardia Nacional, mientras que Minnesota ardía por cuenta de las protestas violentas y el terrorismo urbano que se desató después de la muerte de George Floyd. En el 2022, el gobernador Walz impulsa un plan para estimular la compra de vehículos eléctricos, encareciendo los precios de quienes prefieren otro tipo de opciones, que son la mayoría de los americanos. En el 2023 firmó una orden ejecutiva y un proyecto de ley convirtiendo a Minnesota en un refugio trans. Minnesota en este momento es conocido entre los progresistas porque se permite el aborto casi que sin ningún límite de tiempo y que además se ha convertido, como decíamos, en un refugio trans que permite el cambio de sexo, lo que comúnmente se denomina cambio de sexo, y estas terapias hormonales incluso en niños. Este tipo de procedimientos se permiten incluso en menores de edad. Entonces, aunque el mainstream media quiera presentarlo como una figura alejada de extremismos, es muy fácil para los americanos mirar el récord del vicepresidente de Kamala Harris, de su fórmula vicepresidencial y su compañero para estas elecciones. Gracias, Vanessa, por este reporte, pero Walz también generó controversia cuando firmó una ley que obliga a los distritos escolares y las escuelas autónomas de Minnesota a proveer gratuitamente productos menstruales en los baños de las escuelas, pero no solo en los de las niñas, sino también en los de los hombres. El lenguaje de la ley establece que los productos deben estar disponibles para todos los estudiantes que menstruen desde los grados cuarto hasta 12º. Cada distrito escolar debe desarrollar un plan para almacenar toallas higiénicas y tampones usados en los baños, usados regularmente por estudiantes, mujeres y hombres, señala la ley. Por su parte, J.D. Vance, compañero de fórmula del expresidente Donald Trump, estuvo en Michigan para una visita de campaña donde habló frente a un departamento de policía del condado de Macomb. En su discurso, Vance reiteró el apoyo a la policía en su lucha contra la delincuencia. Dijo que era importante que la campaña de Trump apoyase a la policía, señalando además que la campaña de Harris está en contra de ello. Escuchemos. It is a policy choice to defund the police, which is what Kamala Harris wants to do. It is a policy choice to open up the American southern border and allow migrant criminals to come into this community and make it less safe. It is a policy choice to not deport people, to suspend deportations, which is what Kamala Harris did. And I heard just earlier about a criminal who was deported from this community who came back in and then raped an 11-year-old girl. Al preguntársele sobre la designación de Tim Walz como el compañero de fórmula de Harris, Vance dijo que lo que Kamala Harris nos está diciendo a todos al elegir a Walz es que se arrodilla ante la extrema izquierda del Partido Demócrata. El hecho de que sigue inclinándose por la extrema izquierda del Partido Demócrata nos dice exactamente quién es y qué representa, dijo Vance. Y con Kamala Harris anunciando a Tim Walz como su compañero de fórmula y unas horas después el desplome de los mercados, no parecía haber mucho espacio libre en la agenda de noticias. Sin embargo, en las redes sociales se viralizó un video que muestra a un grupo de personas que presuntamente no serían ciudadanos de los Estados Unidos, reconociendo que están registrados como votantes. Este video rápidamente superó las 50 millones de reproducciones en las redes sociales. Veamos de qué se trata. We come from a company that is dedicated to registering Hispanic people so they can vote in upcoming elections. Are you already registered? We already voted. You already voted? Yes. Are you a citizen or? No. Have you already been registered or? Yeah. Are you a citizen or? No. Have you already been registered at work? Yes, we have. You've already been registered? ¿Y ustedes? Are you a citizen or not a citizen?
Las imágenes fueron publicadas por el Oversight Project de la Heritage Foundation en su cuenta de X, pero apoyado en el material del usuario identificado como @realmugraker, algo que ha generado mucha controversia. Y por otra parte, un informe revela que centros de salud están registrando a sus pacientes para que voten en las próximas elecciones presidenciales. Esta práctica se ha extendido desde hospitales psiquiátricos hasta unidades de cuidados intensivos neonatales, generando controversia, especialmente en los estados clave para los próximos comicios. The Washington Free Beacon reveló que el Instituto Psiquiátrico de Pensilvania, un centro de 89 camas afiliado a la Universidad Estatal de Pensilvania, implementó un programa de registro de votantes para sus pacientes internados. Este programa incluye a pacientes con diagnósticos graves como esquizofrenia, abuso de sustancias, depresión o trastorno bipolar. A pesar de que muchos de estos pacientes tienen dificultades para llevar a cabo sus actividades diarias y su estancia en el hospital suele ser involuntaria, el centro les proporciona la opción de participar en el proceso electoral. ¿Qué le parece? Y en una de las carreras electorales más importantes de la jornada, la congresista progresista Cori Bush cayó derrotada en la primaria demócrata del Distrito Congresional 1 de Missouri. Esto ante el fiscal de condado Wesley Bell, quien consiguió el 51.2% de los votos con el 95% de las mesas escrutadas. Bush, que obtuvo el 45.6% de los votos, se convirtió de esta forma en el segundo miembro del squad que pierde sus primarias en medio de fuertes críticas por grupos pro-Israel que están financiando campañas contra los políticos antisemitas demócratas. El primer miembro del grupo progresista del Congreso desbancado fue el representante Jamal Bowen en Nueva York, quien fue derrotado en junio tras haber enfrentado un aluvión de publicidad por parte de United Democracy Project, que también respaldó a Bell. Y en paralelo con la carrera presidencial de este 2024, uno de los procesos judiciales en contra de Donald Trump sigue sumando nuevos capítulos. En esta oportunidad, el juez Juan Merchan añadió algunas fechas importantes en el caso del expresidente y Stormy Daniels, por el cual Trump ya fue condenado a mediados de este año. Si bien el magistrado aclaró que la audiencia de sentencia permanece intacta para el 18 de septiembre, tomó algunas decisiones en cuanto a otras fechas importantes. A través de una carta enviada al equipo legal de Trump y la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Merchan comunicó que decidirá sobre la moción presentada por el expresidente para que el juez se recuse del caso el lunes 12 de agosto. Hasta el momento, las mociones del estilo presentadas por la defensa han sido rechazadas tanto por el juez como por un tribunal estatal de apelaciones. Y el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, y la fiscal general del estado, Liz Murray, le anunciaron que van a presentar un recurso para anular la demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, y otros grupos de izquierda en contra de la ley que ordena la exhibición de los 10 mandamientos en las aulas de todos los centros educativos públicos. Nuestro escrito ilustra solo algunas de las innumerables formas en las que las escuelas pueden aplicar constitucionalmente la HB 71 y debido a que la ACLU no puede cumplir con su carga de demostrar que la ley de los 10 mandamientos es inconstitucional en todas sus aplicaciones, esta demanda debe ser desestimada, dijo Murrill. Además añadió, tengo ganas de ver a ACLU en los tribunales. Hacemos una breve pausa. Andrés Manuel López Obrador cierra su gobierno con un saldo rojo en protección de periodistas mexicanos. Los detalles de esto y más al regreso. Pero antes queremos recordarle que ya puede ver todo nuestro contenido en Roku, Apple TV y Fire TV. De la misma manera, también ya estamos disponibles en audio en la plataforma de Revolver Podcast, en donde puede disfrutar de todo nuestro contenido. Y por supuesto, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. Tras el intento de asesinato del expresidente Donald Trump en Butler, Pensilvania, una de las agencias esenciales de la nación, como lo es el Servicio Secreto, ya no cuenta con la confianza de los estadounidenses. Los ciudadanos ya no creen que la agencia federal tenga la capacidad de proteger a los presidentes. Vamos con Verónica Silveri, que nos dice más al respecto. Verónica. Karina, y hoy les comentamos que el servicio secreto ya no cuenta con la confianza de los americanos, de acuerdo con una reciente encuesta de AP en colaboración con el Centro de Investigación NORC. Después del intento de asesinato contra Donald Trump en Butler, los ciudadanos ya no creen que la agencia federal tenga la capacidad de proteger a los presidentes de la nación.
La encuesta asegura que tan solo el 31% de los norteamericanos cree que el servicio secreto puede mantener a salvo a los candidatos de las elecciones y evitar que se atente con violencia contra ellos. En el caso de los votantes republicanos encuestados, esta confianza se reduce hasta el 22%. El dato se reduce incluso más en los independientes, un punto menos, es decir, el 21%. Los votantes demócratas son aquellos que más confían en la agencia federal. El 43% de ellos se dijo con mucha confianza acerca del buen desempeño de las funciones del servicio secreto. Recordemos que esta agencia está en el centro de las críticas por parte de miembros del Congreso que tratan de entender qué provocó la falta de comunicación entre aquel y las fuerzas de seguridad locales. Por otro lado, los demócratas prefieren culpar a la segunda enmienda de lo que sucedió en Butler. Un 81% de estos aseguró que la accesibilidad de las armas de fuego es lo que provocó el atentado contra el candidato republicano. Esta opinión en masa de los demócratas es la que más brecha tiene en comparación con la visión de los independientes y de los republicanos. De forma general, los estadounidenses le echan la culpa a la división y a la crispación en política nacional. Un 78% apoyan esa teoría, un 72% cree que la culpa es directamente del servicio secreto y un 59% que son los medios de comunicación quienes provocaron esta situación. Los votantes republicanos favorecieron esta causa en un 68%. Y con este reporte volvemos con ustedes a los estudios, Karina. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió frenar los asesinatos de periodistas en México, pero a semanas de dejar el poder la realidad es demoledora. 39 homicidios en su sexenio y un agrio enfrentamiento con los medios tradicionales. Las víctimas de estos crímenes tenían en común que trabajaban en zonas asoladas por narcotraficantes y publicaban sus contenidos en pequeños medios o redes sociales, generalmente en precariedad laboral. Mire, de los 39 comunicadores, al menos 8 cayeron bajo las balas en los últimos años en México, a pesar de haberse acogido al mecanismo de protección oficial para personas amenazadas, de acuerdo con un reporte de la organización Reporteros Sin Fronteras. El jefe de la escolta del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue destituido de manera deshonrosa y será juzgado por insubordinación y otros graves cargos, así lo informó este miércoles la policía de ese país. El comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés desobedeció flagrantemente órdenes superiores, dijo la policía a través de un comunicado. Medios opositores editados en el exilio afirmaron que el oficial era el jefe de la escolta de Ortega. El comunicado no menciona si Acuña está detenido. El régimen de Daniel Ortega desató una nueva cacería contra la Iglesia Católica en Nicaragua en los últimos días. Al menos 9 sacerdotes han sido detenidos según reportes de medios nicaragüenses exiliados. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, endureció sus críticas contra Nicolás Maduro y lo acusó directamente de intentar cometer un fraude en las últimas elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el chavismo, lo declaró como ganador. Escuchemos parte de sus palabras. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. Varios mandatarios han mostrado su preocupación por la situación en Venezuela y la inminente posibilidad de una ola migratoria que afecta a la región. Y por otra parte, sigue la persecución en Venezuela. La líder opositora María Corina Machado denunció anoche el secuestro de la coordinadora política María Oropesa a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen de Nicolás Maduro. El momento del secuestro quedó registrado en una transmisión en vivo que hizo Oropesa a través de su cuenta de Instagram. Veamos cómo ocurrieron estos hechos.
Horas antes de su secuestro, Oropesa denunció que la operación Tuntún, promovida por la dictadura para perseguir a quienes se pronuncien en contra del fraude electoral del CNE, carece de cualquier argumento jurídico y forma parte de una cacería de brujas por parte de un régimen que perdió las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio. Nicolás Maduro ha dicho que tiene detenidos a más de 2,000 manifestantes y que serán trasladados a prisiones comunes supuestamente reacondicionadas para recibirlos. Seguimos hablando de Venezuela, pero ahora desde el ángulo de la tecnología, y es que Nicolás Maduro ha manifestado su intención de censurar las redes sociales, además de bloquear portales de noticias en Internet. Pero ¿qué se puede hacer para protegerse de esto, tanto dentro como fuera de Venezuela? Bueno, hacemos contacto con nuestro experto en tecnología, Juan Guevara. Bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros. Juan, ahora tocando este tema que la verdad es que a mí me da tanta tristeza ver lo que está pasando en Venezuela y sobre todo que se les amenace de esta manera. ¿Qué se puede hacer si bloquean un website o las redes sociales? ¿Qué pueden hacer los venezolanos que se encuentran en Venezuela? Bueno, primero hemos visto que todas las dictaduras del mundo lo primero que hacen es tratar de aislar al país de manera cibernética, de manera informática. Primero, hemos recibido muchas preguntas aquí en Voz para saber si, la primera pregunta es si Maduro puede quitar las aplicaciones de los teléfonos inteligentes de la gente que vive en Venezuela. Primero, la respuesta es no. Maduro no puede acceder a sus teléfonos inteligentes y borrarles aplicaciones. Lo que puede hacer es bloquear el acceso a diferentes portales o a diferentes aplicaciones como WhatsApp, como Telegram, como TikTok, como Instagram, que son prácticamente las aplicaciones que están tratando de dar prácticamente las noticias o los videos que vemos todos que salen de Venezuela. Para esto hay una herramienta gratuita que se llama VPN. VPN significa Virtual Private Network o red virtual privada. Y lo que hace es genera un túnel virtual, un túnel codificado, un túnel seguro entre el dispositivo o la computadora de la persona, ya sea dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, y permite entonces el poder brincar cualquier restricción que pueda tener el gobierno de este individuo para poder coartar tanto la información como la libertad de expresión. Entonces, la invitación, Karina, a toda la gente que nos ve, es que le informen a la gente en Venezuela que bajen lo antes posible cualquier VPN gratuito. Nosotros les traemos 3, insisto, los 3 son gratuitos, hay planes que tienen de paga o no, pero para lo que quieren hacer, estos funcionan. El primero se llama TunnelBear, el segundo se llama ExpressVPN y el tercero se llama ProtonVPN. Los 3 disponibles en las aplicaciones tanto en Google como en Android, como en iOS, como en Mac, como en Windows, de manera que toda la gente al utilizar el VPN, realmente no importa el que sea, pueden ellos brincar cualquier tipo de bloqueo que pueda tener este individuo a los ciudadanos en Venezuela. Oye, qué importante me parece esto, Juan, porque como bien lo dices, de esta manera es de la que nos hemos enterado de los abusos que se están cometiendo en contra de los manifestantes y de la población, por los videos que manda la gente, por las comunicaciones que tienen a lo mejor con familiares en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Qué importante me parece que les des este consejo para que puedan seguir teniendo también esa comunicación con sus familiares. Ahora, ¿qué otro tipo de recomendaciones podrías darles a quienes se encuentran en Venezuela, Juan, ante lo que estamos viendo estos últimos días? Es muy importante que sepan que es muy difícil bloquear el acceso a WhatsApp y el acceso a Telegram. Ambos tienen la capacidad de poder enviar videos en alta definición. Es decir, ustedes pueden tomar su video a través de WhatsApp o a través de Telegram, enviarlos a los familiares y entonces que sus familiares sean los que están publicando esto. Obviamente, nosotros como medio de comunicación vamos a reportar lo que sucede, la realidad de lo que sucede en Venezuela, no la realidad que quiere pintar Maduro a su gente. Sin embargo, es muy importante que la gente en Venezuela sepa que tiene opciones de comunicación. La razón por la cual Maduro quiere bloquear TikTok o WhatsApp o Instagram o pretender que puede es para insistir con el miedo y con el bullying que está haciendo este individuo con su gente en Venezuela. Entonces,
se puede seguir utilizando WhatsApp, se puede seguir utilizando Telegram. Lo importante es que no lo vayan a borrar ustedes de su teléfono. Porque lo que sí puede hacer Maduro es bloquear el acceso después de que se haya borrado. Pero mientras los tengan instalados en sus teléfonos, un VPN y estas dos aplicaciones, Instagram o WhatsApp, es la forma en la que pueden seguirse comunicando sin problema. Me parece fabuloso. Juan, rápidamente se me viene una pregunta a la mente. No sé si tengas la respuesta o no, pero, por ejemplo, Apple te da algunas opciones, ¿no? De que se marque de emergencia tu teléfono si algo pasa o de que se avise. ¿Hay algo así que se te ocurra que la gente pueda tener ahora que estamos viendo que están arrestando desmedidamente, por ejemplo, manifestantes, en donde a lo mejor el teléfono pueda mandar alguna notificación a algún familiar? Sí, por supuesto. Una de las cosas que pueden hacer es en su dispositivo móvil, ya sea Android o ya sea iOS, pueden tener contactos de emergencia en donde con un botón, y eso se puede hacer en las aplicaciones de iOS o de Android, los teléfonos inteligentes, puede mandar una señal inmediatamente si sucede algo. La otra cosa que pueden hacer es compartan su ubicación constante a través de WhatsApp o a través de iOS a sus familiares dentro de los Estados Unidos. Por si hay algo, sepan en dónde están. Claro que sí. Como siempre, información muy, muy importante. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias. Gracias, un abrazo. Y 6 cristianos fueron detenidos por conducir un autobús en París que tenía un lateral con la leyenda "Basta de ataques a los cristianos". Los arrestados fueron obligados a pasar la noche en prisión por denunciar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. 3 mujeres fueron obligadas a desnudarse para que la policía supuestamente pudiera buscar drogas, así lo informó el grupo Ciricengo. Los arrestos se producen después de que esa misma organización, Ciricengo, reuniera 380,000 firmas para exigir que el Comité Olímpico Internacional emitiera una disculpa por la ceremonia inaugural. Las autoridades francesas habrían exigido que se eliminara el mensaje del lateral del autobús. Increíble, de verdad. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros. Ya vienen nuestros expertos para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Qué bueno que sigue en sintonía. Como lo sabemos, Tim Walz es el escogido por Kamala Harris como compañero de fórmula demócrata. Ayer ambos tuvieron su primer meeting juntos y ambos trataron de presentarse como la dupla ideal. Pero como vimos también, Walz tiene una agenda política bastante radical y para seguir analizándola, le damos la bienvenida el día de hoy a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz News. Y es que conforme van pasando las horas vamos aprendiendo un poco más, o vamos poniendo por supuesto más el lente sobre lo que es Walz. ¿Qué significaría para la seguridad de los Estados Unidos que llegue a la presidencia esta pareja que tiene un historial con una política de seguridad fallida? Ambos, y comienzo contigo, Orlando. Bueno, sería la maximización del desastre que hasta ahora hemos visto con el gobierno de Joe Biden. Sería llevar al extremo todo lo que es la agenda radical de control de la economía, de gasto masivo, de regulación, de todos estos temas ambientales que tanto daño a la economía le han hecho. Sería la maximización de toda la agenda woke, de todas estas políticas identitarias que lo que han hecho es suprimir las libertades y las capacidades de los individuos, amén, de un grupo en particular. Y sería, creo que, la sumisión de Estados Unidos en los primeros pasos de un régimen socialista. Eso es lo que podría llevar a cabo esta dupla en la que uno es más extremo que el otro. No sabemos quién es peor que el otro, pero uno es peor que el otro. Ahora, hablando específicamente del tema de seguridad, la verdad es que lo que vemos del récord de ambos es muy preocupante, específicamente, Kamala Harris, que tenía a su cargo la frontera. Sabemos que eso ha sido el mayor problema de la administración Biden-Harris, y por su parte, Walz, también todo lo que permitió, los disturbios, destrozos que permitió en Minnesota. Alfonso, ¿qué podría representar esto para la seguridad de los Estados Unidos en caso de que llegasen a ganar? Sería desastroso, porque ambos comparten una visión floja, débil, de cómo lidiar con los retos del crimen y los retos de seguridad nacional.
Kamala Harris y Walz estarían ambos, están comprometidos en continuar con esta política de fronteras abiertas. Fíjate que Walz ha dicho públicamente que eso de tratar de cerrar la frontera es una pérdida de tiempo, que la gente va, si se construyen muros, la gente va a encontrar escaleras más altas para cruzar el muro. Entonces, la única manera es con una reforma migratoria integral, como ellos dicen, que no es otra cosa que legalizar a media humanidad y crear más incentivos para que la gente siga entrando. Y recordemos que esa es una de nuestras principales vulnerabilidades en términos de seguridad nacional, es la frontera. Seguimos recibiendo gente en listas de terroristas, gente vinculados con gangas criminales. Y en términos del crimen en las ciudades, pues él lo demostró como gobernador, siendo sumamente flojo. Pensemos en los disturbios en Minneapolis después de la muerte de George Floyd, donde él tomó días para sacar la Guardia Nacional. Se quemó y destruyó propiedad pública del gobierno, una estación de policía, un cuartel de policía, y él todavía no quería sacar la Guardia Nacional, un auténtico desastre. E incluso en ese momento él le dio la razón a los manifestantes y criticó a la policía, dijo que entendía por qué la conducta de la policía podía llevar a ese tipo de manifestaciones. Y bueno, otra controversia es el apoyo que ha dado a la agenda LGBTQ. Y la pregunta es, ¿por qué insiste en firmar una ley que obliga a las escuelas a poner toallas sanitarias y tampones en los baños incluso de los niños? No solamente ya de las niñas, sino también de los niños, Vanessa. Pues yo no sé, yo no conozco ningún niño que haya necesitado en la historia un tampón. Es evidente las ganas que tienen de pervertir a los niños. Yo conozco niños, por ejemplo, que se creen un dinosaurio. Eso es normal, es decir, hay una etapa en la infancia donde el niño se cree lo que le digan, lo que ve en la televisión. Y si está a cargo de unos depravados que le dicen que él puede elegir lo que quiere ser y que puede usar tampones, o a las niñas decirles que son niños y que se metan al baño de niños y que igual ahí van a tener los tampones, pues se lo van a creer. Entonces, simplemente hay que decir estas cosas tan claras como son. Este hombre es lo más extremo de lo más extremo, es decir, convertir el Estado en un refugio para lo que ellos llaman cambio de género de niños es llegar a lo más extremo que conocemos. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Al final de cuentas, por supuesto, los adultos pueden hacer con su vida lo que quieran, pero cuando estamos hablando de transiciones de género que incluyen el quitar órganos sanos de niños, el darles hormonas que pueden tener a largo plazo consecuencias irreversibles, eso yo creo que es lo extremo y lo preocupante. Y bueno, esto como parte de todas esas medidas que incluye esta ley que Walz firmó en su estado. Vámonos y hablando precisamente de extremos. La congresista progresista de Missouri, Cori Bush, cayó derrotada en la primaria demócrata del distrito congresional número 1, esto ante el fiscal de condado Wesley Bell. Este consiguió el 51.2% de los votos. ¿Es esto una señal para los dirigentes demócratas de que no hay espacio para los extremistas o cómo lo ves tú, Orlando? Sí, yo creo que esta es una señal muy clara. Es la segunda miembro del squad que se queda en el camino de este grupo de extrema izquierda que tanto peso ha tenido dentro del Partido Demócrata. Y aquí se está dejando muy claro y está quedando en evidencia que hay una desconexión total entre la élite del Partido Demócrata que anda de coqueteos con la extrema izquierda y los electores. Los electores no quieren esto. Los electores quieren un Partido Demócrata sensato, un Partido Demócrata como históricamente ha sido, que crea en las libertades esenciales, que tenga coincidencias con el Partido Republicano en cuestiones racionales y naturales, como por ejemplo la biología. No un Partido Demócrata que, mientras dice, como hablábamos ahorita, que un niño puede ser lo que sea, y no solamente lo dice, porque no es lo mismo que un niño diga yo soy Superman, a que diga yo soy Superman y me lanzo entonces del balcón para ver si vuelo. Es lo que está ocurriendo con los niños que dicen, bueno, yo me siento mujer y en consecuencia vamos a darte todo el acceso a todos estos programas que te van a alterar tu vida definitivamente. Nadie quiere eso. Yo creo que los demócratas no quieren eso. Los demócratas no quieren a un partido que está conciliándose con un grupo terrorista, que está conciliándose con un régimen criminal como el venezolano, que está asesinando disidentes. Nadie quiere esto.
quieren un Partido Demócrata sensato, como lo ha sido hasta el momento, y se lo está haciendo saber en las urnas. ¿Creen ustedes que vamos a ver repetirse este tipo de resultados en otras primarias demócratas? Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues yo espero que sí. Es que en este mundo uno ya no sabe, pero yo espero que sí. Ahora, yo creo que a mí no me sorprendería si, por ejemplo, si llegara a ganar Kamala y el gobernador Walz, a estos extremos que se van quedando atrás podrían tener un puesto en ese gobierno y que la gente tenga claro que si Kamala gana, lo que vamos a tener es un gobierno de esos extremos, porque Kamala es eso, es decir, el Squad fue el primero que salió a felicitar la elección del gobernador Walz. Entonces, y sobre lo que decía Orlando, yo es que ya no sé qué es el Partido Demócrata, es decir, el Partido Demócrata es un partido todavía de moderados o la mayoría ya es esto, porque claro, este es el ticket más liberal de la historia, más progresista de la historia, pero yo no sé si esto fue un error, digamos, que se alinearon los planetas y pasó eso, o si el partido ya definitivamente está tomado y lo que estamos viendo es la muerte del Partido Demócrata como lo conocíamos. Yo espero que no, pero no sé. Y mira, qué vaya a pasar. una de las cosas que a mí me ha resultado muy interesante, por supuesto, leyendo los comentarios de la gente en diferentes plataformas, es que, por ejemplo, a veces dicen, bueno, estas dos cosas de la agenda LGBTQ y los cambios de transición de género, los cambios de género o el aborto, por ejemplo, son derechos que la gente debe de tener independientemente de su religión y que ellos deben de poder decidir si lo hacen o no. Pero creo que en lo que estamos de acuerdo todos es que no es lo mismo que adultos tomen estas decisiones y con su dinero financien este tipo de cosas, a que estos sean recursos que se les provean a los menores de edad, en muchos casos sin ni siquiera la autorización de sus padres y con fondos públicos, es decir, de todos nosotros. Yo creo que ahí es el problema y esto es una de las cosas que lo hace ser una medida realmente extremista y por lo cual muchos no están de acuerdo con ello. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, volviendo al tema de Cori Bush, estoy de acuerdo con lo que dijo Vanessa 100%. O sea, el Partido Demócrata de hoy es un partido de izquierda dura, extremista y no hay marcha atrás. O sea, esto es como cuando uno va a Kentucky Fried Chicken, el pollo es crispy o extra crispy. O sea, todos son de izquierda. Lo que pasa es que hay unos que son de izquierda quizás estridente, en su forma de ser son estridentes y por eso causan tanto rechazo de sectores de la población. Pero en términos generales tienen las mismas ideas que el liderazgo del partido, que Nancy Pelosi, que Chuck Schumer, que Kamala Harris y Tim Walz. Mira, ella pierde por sus posturas antisemitas, anti-Israel, y porque el PAC de AIPAC, la principal organización pro-Israel, invirtió creo que más de $8 millones en desbancarla. Esta es la segunda primaria más cara, más costosa en la historia política de los Estados Unidos. Entonces, si hay dinero y hay interés, es posible sacar a otras personas como Cori Bush de sus escaños. Pero al final de cuentas no pensemos que eso significa que el partido se va a mover hacia el centro. Este es un partido extremista y va a seguir siendo extremista por mucho tiempo. Finalmente, para irnos al corte comercial y muy rápidamente, Alfonso, ¿tú crees que ha sido una buena estrategia entonces por estos grupos pro-Israel invertir en estas campañas para que sean electos demócratas, digamos, por lo menos pro-Israel? Sí, han sido muy efectivas, pero ha costado mucho dinero. O sea, fueron los mismos grupos que tumbaron a Jamal Bowman, ahora es Cori Bush. Vamos a ver si pueden tumbar otras personas como Rashida Tlaib o Ilhan Omar o la propia Alejandro Ocasio-Cortez. Pero eso requiere mucho dinero y candidatos viables que puedan competir en contra de ellos. Hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos con mucho más de Voz News. Una nueva encuesta realizada por NPR, PBS y Marist muestra una ligera ventaja de 3 puntos de la vicepresidenta Kamala Harris sobre el expresidente Donald Trump. Según esta encuesta, Harris lidera a Trump con un 51% frente a un 48%, pero aclararon que la diferencia se encuentra dentro del margen de error. Harris también ha reducido la ventaja de Trump en cuestiones clave como la economía
y Trump todavía tiene una importante ventaja de 6 puntos en lo que respecta al manejo de la inmigración ilegal. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema tan importante y quiero preguntarles, ¿cómo interpretan estos resultados? ¿Está haciendo de alguna manera efecto la salida de Biden de la carrera presidencial? Y comienzo contigo, Alfonso. Bueno, definitivamente. O sea, había un rechazo contundente de la mayor parte del electorado, incluso los demócratas, a la candidatura de Joe Biden. Y lo que estamos viendo ahora es un reflejo de que Joe Biden ya no está en la contienda. Kamala no es Joe Biden y por eso suben las encuestas y los números son parecidos a donde estaban los números justo antes del debate desastroso para Joe Biden. Dicho eso, esta es una encuesta a nivel nacional. Hay que recordar que las elecciones se deciden a través del colegio electoral. Hay que ver las encuestas en los estados battleground, los estados péndulos. No creo que hayamos visto todavía suficientes encuestas en esos estados para ver qué es lo que está pasando. Pero ciertamente hay una luna de miel que continúa, pero yo vuelvo a decir que es importante para que esta luna de miel termine, que los republicanos hagan una campaña fuerte para informar al electorado sobre el extremismo de izquierda de Kamala Harris y su compañero de papeleta, porque si la gente está bien informada, van a rechazar esa papeleta tan extremista. Y precisamente eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el resultado ahora que ya se conoce precisamente la candidatura o el compañero de fórmula Tim Walz, quien es de extrema izquierda? ¿Esto podría alterar estos números, Vanessa? Yo lo que creo es que Kamala o el equipo de Kamala escogió a Walz no solo porque no quería tener problemas internos peleando con un Shapiro que posiblemente iba a estar en desacuerdo en algunas cosas, sino que además quería reforzar ese voto de la extrema izquierda. Y para aquellos que lo que hay que hacer es convencerlos de que ellos son unos moderados, pues ahí va a estar la ayuda de los medios. Es decir, los medios no iban a convencer a los demócratas de extrema izquierda que Shapiro era alguien que les pudiera agradar, pero los medios sí pueden convencer a esos moderados de que estos dos son unos moderados. Ayer, por ejemplo, veía un canal hispano que presentaba a Walz como un hombre afable y de familia. Esas fueron las dos palabras que utilizaron durante todo el reportaje para mostrarlo. Entonces, creo que es un trabajo muy importante del Partido Republicano, porque pocos medios hay de derecha o por lo menos imparciales que puedan mostrar todas estas cosas. Yo sé que a nosotros nos parece muy claro y el historial es muy claro, pero si la gente no tiene información, pues va a ser difícil. Le toca al Partido Republicano hacer el trabajo que deberían hacer los medios. Fíjate que otra de las cosas que me parece sumamente importante de eso es precisamente que desde que se anunció que Kamala Harris se quedaba como la candidata nominada a la presidencia, no ha hablado públicamente, es decir, no ha hecho una conferencia de prensa, no ha hablado con los medios de comunicación. De hecho, el día de hoy, J.D. Vance, el candidato republicano a la vicepresidencia, vio el avión de Kamala Harris y se acercó a los medios que estaban esperando a Kamala Harris a tener una declaración de ella y se acercó y dijo, ¿qué pasó? No los ha atendido, qué pena, espero que hubiese querido que los atendiera, haciendo énfasis en que hasta este momento no ha hablado, como lo sabemos. Kamala Harris no es una gran oradora, siempre se equivoca, tiene frases que no logra concretar, que son redundantes y termina no diciendo nada. Así que esto quizá puede impactar también los números una vez que ella empiece a hablar con los medios de comunicación, o si se llega a dar un debate, definitivamente también esto podría hacer que sus números bajen. Pero además de todo ello, ¿cuál debería de ser la estrategia de la campaña de Trump para poder revertir realmente estos números, Orlando? Muy bueno lo de J.D. Vance, creo que hay que hacer mucho más de eso. Hay que tener gestos importantes durante esta campaña que catapulten a los candidatos del Partido Republicano, demostrando su disposición a hablar con los medios, su disposición a tener entrevistas incómodas, a estar frente a periodistas incómodos, periodistas incisivos. Todo eso que lo ha venido haciendo Trump muy bien, también lo tiene que hacer J.D. Vance para mostrar la transparencia y la capacidad del Partido Republicano de enfrentarse a situaciones adversas, no como hasta ahora o como hasta ahora ha evitado el Partido Demócrata. Ahora, es mentira que el mejor escenario para Trump era este. Eso es completamente falso. Y que Kamala Harris es una contrincante muy fácil de vencer. También es falso. El mejor escenario para Trump era enfrentarse a Joe Biden.
Kamala Harris en la contienda, más allá de sus despropósitos, de su extremismo, lo que sea, tiene la capacidad de reunir el voto demócrata y antitrumpista, sobre todo. Tiene esa capacidad y lo estamos viendo. Trump no puede asumir que ya es presidente. Tuvo un impulso tremendo cuando todos vimos la imagen de un expresidente robusto, fuerte, que se sobrepone a las adversidades. Y creo que gran parte del mundo, todo el Partido Republicano y demócratas e independientes, empezaron a respetar a Trump luego de aquel momento y esperaban a un Trump mucho más elevado que se sobrepusiera a las adversidades. Yo creo que Trump tiene que empezar a asumir un discurso de mucha más presencia, un discurso mucho más maduro, mucho más potente, y dejar a un lado, y sé que eso ha sido característico en la campaña de Trump y le ha funcionado muy bien, pero dejar a un lado las pequeñeces, las pugnas pequeñas, el bullying, todas estas actitudes que pueden crear la sensación de que Trump es el mismo del 2016 que genera, o el del 2020, que genera ese rechazo tan fuerte en el voto demócrata. Trump tiene que ir por independientes, por moderados, por gente que no se decide y que pudiera considerar a Kamala Harris de extrema izquierda. Fíjate que me parece muy importante. Si pudiera sí, adelante, añadir, porque hay que entender estas encuestas en el contexto, y Orlando tiene toda la razón. Si bien están empatados, cuando se les pregunta a los americanos, a los votantes, ¿cuáles son los temas más importantes? Siempre dicen inflación e inmigración. Y en ambos temas, en todas las encuestas, rechazan las políticas de esta administración que defiende Kamala Harris y dicen que Trump está mejor preparado para atender esos asuntos. Entonces, con esas encuestas, Trump tiene que aprovechar eso y que esa gente que se está manifestando de esa manera vote por él y favorezca su candidatura. Por eso es importante que no se sobreconfíe y se enfoque, como bien dice Orlando, en los issues que le importa al votante. Fíjate que me parecen muy importantes estas observaciones. De hecho, en los comentarios que estaba leyendo a través de algunos de nuestros seguidores en las redes sociales y en la plataforma de YouTube, uno de ellos comentaba que ojalá el presidente Donald Trump dejase de hacer comentarios negativos acerca de Bukele, que porque ellos aprecian mucho lo que ha hecho Bukele. Yo me fui de vacaciones, estuve un poco desconectada, vi por ahí algunas declaraciones. Al principio pensé y dije, se está confundiendo con Venezuela. Pero, ¿por qué creen ustedes que se han dado estos comentarios en un par de ocasiones por parte del expresidente Trump? Porque definitivamente me parece una mala estrategia, ¿no? En este punto. No sé quién quiera contestar y cómo lo vean ustedes. Bueno, rapidito. Nuevamente, son los problemas que tiene la campaña de Trump. Claramente se refirió a Bukele, atacó a Bukele, y creo que tiene que ver con la personalidad de Trump. Bukele ha seducido a gran parte del Partido Republicano. Vimos como el mismo hijo de Donald Trump, Matt Gaetz, hubo toda esta comitiva trumpista, muy trumpista, a abrazar a Bukele, a elogiarlo, y yo creo que eso le incomoda al presidente Trump. Necesita el spotlight, pero estas son las actitudes que en este momento creo inconvenientes. Y lo vimos en Georgia también, en el último rally que tuvo, le emprendió contra el gobernador Kemp de Georgia, con quien ha tenido grandes diferencias por las elecciones del 2020. Mira, es Donald Trump, él no se va a dejar de esos personalismos. Quizás de vez en cuando está bien que los mencione, mucha gente espera que haga eso en los rallies, pero lo importante es que el enfoque central y primario sea en los temas que le importan al votante y que se enfoque en las políticas fallidas de esta administración que defiende Kamala Harris. Sí, y definitivamente yo creo que lo más importante también para todos los votantes es que consideremos que a lo mejor ningún candidato nos va a llenar 100% o que va a haber algunas cosas que no nos van a gustar, pero que lo más importante es qué políticas son las que pueden realmente mejorar nuestras vidas, la seguridad del país, la seguridad de nuestras familias, y creo que eso es clave más allá de fijarnos a lo mejor en si nos gusta la manera de expresarse de una persona o no, que ayudaría que fuese diferente, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Se nos termina el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros y hablar de estos temas tan importantes. Gracias a usted también, por supuesto, por su preferencia. Queremos recordarle que puede visitarnos a través de nuestra página de YouTube. Ahí puede volver a ver este noticiero, compartirlo, hacer sus comentarios y, por supuesto, también suscribirse a nuestras páginas de redes sociales. Descargue también nuestras aplicaciones. Ya nos puede ver en Fire TV, Roku y Apple TV. Cuídese mucho. Si Dios lo permite, le esperamos el día de mañana. Bendiciones.